Muy buenos días. Lo he dicho en otra ocasión y creo y lo sostengo. Pienso que la mayoría de los problemas que tenemos el día de hoy entre relaciones humanas es porque no sabemos comunicarnos, no sabemos escuchar. Inmediatamente nos creamos nuestros prejuicios y hacemos acusaciones y juicios en contra de nuestros hermanos sin antes escuchar bien. A los discípulos les pasaba lo mismo con Jesús. Jesús decía algo y ellos inmediatamente se empezaban a hacer ideas, empezaban a formular pensamientos, empezaban a mirarse entre ellos en lugar de prestar atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Si eso le pasó a los discípulos con Jesús, imagina qué cosas no podrán suceder entre nosotros. Con mayor razón deberíamos de tratar de irnos más despacio, no sea que terminemos juzgando a Jesús en lugar de escuchar lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos. Leamos el Evangelio y seguramente que al meditarlo le prestamos atención y si lo escuchamos, Él nos va a hablar. Porque el problema no es que Él no hable, el problema es que muchas veces nosotros no queremos escucharlo. Dice así: en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Una simple advertencia que Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos inmediatamente empiezan a hacer sus conjeturas. Detente, no te adelantes, no pienses más, no trates de justificar o de poner palabras o pensamientos en la otra persona. En tal caso, lo más sensato es preguntarle: ¿a qué te refieres cuando dijiste eso? Me ha pasado a mí muchas veces y seguramente a otros les ha pasado conmigo, que piensan muchas cosas o pienso que lo dijo por esto, y cuando después le pregunto: a ver, explícame esto, me doy cuenta que yo había entendido mal o que muchas veces no se expresaron bien, pero no quiere decir que lo que escuché era lo que querían decir. Suena un trabalenguas. Te lo pongo de esta forma: yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendes. Suena muy agresivo, pero es la realidad. E incluso si lo digo mal, más bien pregúntame: ¿qué fue lo que quisiste decir? Pensemos en este ejemplo de los discípulos con Jesús, porque siempre es mucho más fácil analizar un caso ajeno al nuestro para poder aprender y poder aplicarlo en nuestra vida. Los discípulos están en el barco y ellos traían sus propias limitaciones. Limitaciones tan claras que se les había olvidado traer pan. Solo había uno. Pero eso a Jesús no le importa. Jesús podía multiplicar el pan. Lo que Jesús les dice es una enseñanza muy profunda. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y este lenguaje de levadura de los fariseos y de Herodes va mucho más allá que pensar que los fariseos tienen una compañía de Rexall y que Herodes se dedica a vender pan. Por supuesto que no. De lo que está hablando es de la levadura de los fariseos, es como del pensamiento, de los sentimientos legalistas, como eran los fariseos.
que a veces ese pensamiento o ese sentimiento cuadrado y rígido entra a nuestra mente y entra de una manera tan sutil que se va haciendo grande como la levadura. O el pensamiento, la levadura de Herodes, que pudiera simbolizar la del hedonismo, la del placer, que tú dices, ay, no pasa nada, ahorita nada más esto, como por ahí dicen, una canita al aire, y ya después tienes un gran problema. Es que estos dos extremos, la de el legalismo, a veces entra como algo bueno y ya cuando no te das cuenta ya estás todo cuadrado por dentro, todo inflexible, todo rígido y no le das la oportunidad al Espíritu Santo de ser creativo. O también puede ser el otro extremo, que nos gusta tanto el sensacionalismo, el sentimiento, que entra a nosotros la levadura de Herodes, del hedonismo, del placer. Y parece que entra como algo bueno, pues sí, Dios nos hizo de esta manera para que sintamos. Cuando ya menos te das cuenta, estás todo lleno de sentimientos, todo dramático y todo herido y lastimado. ¿Son estos los únicos dos extremos que existen? No, el otro extremo también lo tenían los discípulos. Pues ante la advertencia de Jesús, ellos empiezan a pensar en el materialismo. En la levadura que ellos traían, ser materialistas quizás, es que lo dice porque nada más traemos un pan. Jesús no está hablando de cosas materiales. Ese también puede ser otro extremo. Por supuesto, tenemos que tener el balance y pareciese que en el balance está la virtud, en el equilibrio está la virtud, en la justicia está la virtud. El tener todo en balance. Jesús los regaña. Él les dice, bueno, que ustedes no estuvieron presentes en la multiplicación de los panes. ¿Cuántos había? ¿Cuántos comieron? ¿Cuánto sobró? ¿Tan embotada está su mente? El centro de la enseñanza de Jesús está en el amor, en la caridad. Lo más importante está en el amor. Esa es la enseñanza de Jesús. Y el amor puesto en práctica, que hay que tratar de entender, comprender, ser solidario con el hermano. Y cuando yo vaya a hablar con amor, cuando hable con el hermano. Pero si yo me pongo en mi trinchera, en mi pensamiento, voy a estar en el extremo y voy a caer o en el legalismo, o en el hedonismo, o en el materialismo, o en cualquier otro ismo que nos aísle de acercarme al hermano. Jesús está con nosotros y nos ha hablado del amor. ¿Será que nuestra mente está tan embotada que terminamos yéndonos a un extremo en lugar de entender la enseñanza de amar al prójimo así como Él nos ha amado? Este Dios que hace oír a los sordos y ver a los ciegos, este Dios que es capaz de darnos un nuevo corazón, que sea Él quien el día de hoy sea capaz de cambiar nuestra mente, abrir nuestra inteligencia y recibir su palabra. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había unos padres de familia que se preocupaban mucho por la educación de sus hijos y les hablaban de muchas maneras que lo más importante era el amor y los trataban de dar con ejemplo y los cuidaban por amor. Pero en una ocasión los llevaron a la playa y estaban jugando los niños en la arena cuando vieron de lejos una mujer un poco descuidada físicamente, jorobada, y estaba agachada levantando cosas de la arena y las ponía en una bolsa. Los papás llamaron a los niños y le dijeron, acérquense, no estén cerca de esa mujer. La mujer, cuando pasó muy cerquita de los niños, los miró, les sonrió, los papás cubrieron a sus niños y la mujer anciana siguió caminando toda jorobada, recogiendo cosas de la arena y poniéndola en una bolsa que ella llevaba. Fue hasta después que se enteraron que la señora lo que hacía era levantar cristales de la arena para que los niños no se fueran a cortar cuando estaban jugando ahí. ¿Cuál era la enseñanza del amor?
que los padres estaban diciéndole y enseñando a sus hijos si no eran capaces de entender o preguntar qué era lo que hacía esa señora, que dedicada toda su vida a cuidar a los niños, ya hasta una joroba llevaba encima. No tanto la que traía en la espalda, sino la del juicio que los demás hacían por ella o con ella, por no tratar de entenderla o ayudarla. El amor es lo que hace que tú seas posible de entender a los demás. Y esa mujer anciana tenía mucho amor, porque entendiendo y comprendiendo a los niños, les estaba cuidando la arena para que no se lastimaran. El día de hoy, nosotros amamos tratando de proteger, o somos capaces de darnos a los demás en el amor. El verdadero amor es el que sale de nosotros y nos ayuda a ponernos en los pies del hermano. Que tengas un excelente día.